Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su espacio virtual del curso de Geología Costera. Como siempre les habla el profesor Ismael Yarbú y el día de hoy vamos a estar llevando adelante una clase sobre formación de deltas. Ya a este punto en particular, que ya digamos concluimos con toda la parte de geología básica, vamos a empezar ahora a reconocer diferentes morfologías costeras, en particular la clase de hoy sobre formación de deltas. La siguiente clase vamos a estar viendo una presentación sobre formación de estuarios, posteriormente lagunas costeras, luego vamos a estar delimitando una zona costera y vamos a estar viendo las teorías que dominan el oleaje. Y bueno, y así vamos a ir ya concluyendo el semestre. Entonces, bueno, como es de costumbre, por favor acompáñenme a que veamos la presentación en conjunto. Bien, comencemos entonces con la clase de deltas. Y lo primero que quiero que observen en esta imagen, ¿sí? Básicamente, digamos que la figura lo dice todo, ¿no? Tenemos acá en una zona costera, digamos en un borde continental costero, en una zona transicional, una acumulación de sedimentos que proviene de las zonas altas en una cuenca hidrográfica y que precisamente en la boca de estos ríos, esta descarga de agua dulce que contiene sedimentos continentales, también le llamamos sedimentos terrígenos, tamaño grava, arena, limo, arcilla, generalmente se depositan en estos márgenes costeros para formar una estructura depositacional con un poquito de imaginación que generalmente tiene una forma triangular y esta forma, digamos, triangular, ¿sí? En letras griegas formaría una D, precisamente la D de delta, ¿sí? Y de ahí proviene su nombre. Y observen también cómo el delta tiende a formarse en el tiempo, formando este tipo de ramificaciones a las que nosotros llamamos afluentes o tramas secundarias, ¿ok? Entonces, básicamente eso es lo que nosotros conocemos como un delta y generalmente, ya lo podemos saber, los deltas están asociados a márgenes continentales generalmente pasivos, donde básicamente el aporte de sedimentos fluviales sobrepasa la cantidad de erosión por oleaje o inclusive la erosión por cambios de nivel del mar. Digamos que la sedimentación continental es la que tiene, digamos, acá el protagonismo con respecto a los otros dos parámetros. Tomen en consideración acá, y es importante que eh, una zona costera, digamos, la dinámica de una zona costera está controlada por, y esto es importantísimo, tres factores fundamentales. Yo generalmente le coloco un cuarto, pero bueno, tres factores fundamentales. El primero es erosión por oleaje, el segundo es cambios del nivel del mar y el tercero es la sedimentación continental aportando hacia la zona costera. Hacia la zona costera, esas tres, digamos, parámetros controlan la morfología costera y yo siempre le coloco un cuarto y el cuarto sería el control tectónico regional. Ya vimos que hay dos tipos de costas, costas tipo Pacífico, costas tipo Atlántico y definitivamente el marco tectónico regional define también la dinámica costera. Entonces vámonos un poco acá a definiciones, ¿sí? Podríamos definir un delta como aquel cuerpo sedimentario ubicado en la desembocadura de un río dentro de un cuerpo de agua estacionario, digamos marino o terrestre, y con estacionario me refiero a que generalmente no cambia con el tiempo, ¿sí? A eso nos referimos nosotros con estado estacionario. Digamos, si las condiciones tectónicas a través del tiempo geológico cambian en esta región, probablemente, digamos, cambie el aporte de sedimentos, ¿sí? De fluvial y se promueva ahora la erosión por oleaje, por ejemplo, y entonces esta morfología costera cambiaría, ¿sí? En fin, también
Otra definición, ¿sí?, sobre un delta, digamos que es regulado principalmente en función de estos tres factores que ya les había dicho, ¿no? El aporte fluvial, la erosión por oleaje y las mareas. Un poco acá sobre un poquito más de definiciones y observen que no solamente los deltas tienen esa morfología en forma de triángulo, sino que también podrían tener estas morfologías, digamos, lobadas. Y con lobadas me refiero a que el frente del taico tiende a ser, digamos, amplio, ¿ok? A diferencia de cuando termina en forma de punta, que esas serían más bien morfologías cuspadas, ¿ok? Y definitivamente si una morfología es cuspada o lobada dentro de un delta, va a estar también, digamos, modelado por estos tres factores que les mencionaba. Erosión por oleaje, cambios del nivel del mar o aporte de terrígenos hacia el continente. Entonces también podríamos definir a un delta como una protuberancia en la línea de costa donde llega un río o en cualquier cuerpo de agua. Perdón, tengo que mover siempre mi teléfono para poder leerles el enunciado acá de la lámina. Económicamente son importantes ya que los deltas también representan acumulaciones de fluidos, gases o hidrocarburos. Representan también, digamos, la formación de tierras bastante fértiles. Este no es el caso particular, pero les voy a mostrar más adelante en el delta del río Nilo cómo básicamente el propio delta es un área sumamente productiva y luego a ambos márgenes del delta del río Nilo pues tenemos una zona típicamente desértica, ¿ok? Entonces generalmente los deltas forman suelos bastante productivos y también como digamos estos cuerpos deltaicos como están compuestos por sedimentos que van gradando de sedimentos gruesos a sedimentos finos hacia la parte distal, esto definitivamente va a representar un medio poroso. Entonces los deltas, digamos los paleodeltas, en tiempo geológico atrás, funcionan cuando los encontramos ahora en el interior de la corteza, ¿sí? Funcionan como excelentes, digamos, reservorios de estos fluidos, gases o hidrocarburos que podrían albergar. Entonces, digamos que los deltas también funcionan como importantes reservas de material energético. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense, ¿no? ¿Cómo se forma un delta, ¿ok? Imagínense que tenemos una cuenca de drenaje donde las zonas más altas, inclusive tenemos una zona de circos glaciares, ¿ok? Y aquí, cuando yo les digo a ustedes que estamos en una cuenca de drenaje, la estamos definiendo en función de, digamos, dos parteaguas, ¿sí? Y básicamente un parteaguas es una zona que delimita, ¿sí?, ambas laderas de una montaña, en donde si ustedes colocan, por ejemplo, una gota de agua aquí arriba, ¿sí?, la mitad de la gota de agua se va a venir hacia el fondo de un valle y la mitad de la otra y la otra mitad de la gota de agua se va a ir hacia el otro valle, ¿ok? Entonces, fíjense, tenemos una cuenca hidrográfica delimitada por dos parteaguas, ¿ok? En donde las zonas altas forman circos glaciares y en donde adicionalmente, digamos que se forman tributarios o ríos secundarios que van erosionando, ¿sí?, los macizos rocosos y precisamente esos materiales ahora quedan acá involucrados, digamos, en una zona de un río principal o una escorrentía principal y los sedimentos cada vez se van haciendo más pequeñitos. Bueno, también se pueden formar lagunas intermontanas, ¿no? Cascadas y posteriormente todos estos materiales, digamos que dentro de esta cuenca, digamos que tienen un caudal bastante grande y estas zonas con un caudal bastante fuerte, básicamente, implica que los materiales acá arriba tienden a ser más grandes, materiales de tamaño grava, tamaño bloque, no redondeados, digamos bastante angulosos, y esos materiales a medida que se van transportando aguas abajo, se van haciendo cada vez más chiquititos. Tomen en consideración que las pendientes son bastante altas en las sierras altas, ¿ok? Y esas pendientes van a tender a disminuir a medida que nos vamos acercando hacia esta zona transicional o zona costera.
Adicionalmente, cuando alcanzan estas llanuras de inundación, observen que la morfología de los ríos que tienden a ser rectos, ¿sí? El agua trata de buscar siempre la zona de mayor debilidad. Cuando alcanza las llanuras costeras, ¿sí? O las zonas de inundación, ahora el agua de los ríos más bien tiende a buscar estas zonas de mayor debilidad y lo que hace es que empieza a buscar, ¿sí? Por dónde poder transportarse el agua con sus sedimentos, generalmente sedimentos más finos, ¿sí? Hacia las zonas de llanura de inundación. Y precisamente estas morfologías, ¿sí? Buscando las zonas de menor debilidad, se conocen como ríos meandriformes. Entonces, estos meandros, inclusive, fíjense que, por ejemplo, en la parte externa del meandro podría ocurrir erosión cuando el agua del río choca con las paredes del río, y en la parte interna del meandro podría ocurrir más bien acumulación de sedimentos para formar pequeñas barras de arena. Aquí podríamos ver estas barras de arena con mayor facilidad. Inclusive este tipo de meandros podría ahorcarse acá, se ahorca justo aquí, y las aguas podrían ahora moverse hacia otro sentido. Entonces definitivamente estas llanuras de inundación son cuerpos sedimentarios en donde los ríos van migrando de unas regiones a otras para ir depositando los sedimentos. Y finalmente, cuando se encuentra con la desembocadura, entonces estos sedimentos ahora empiezan a acumularse acá en digamos, en el margen continental para formar precisamente estos cuerpos del Taico. Digamos que particularmente en zonas donde la sedimentación continental supera a las tasas de erosión o a las mareas. Entonces, fíjense, ¿cómo se forma un delta en el tiempo? ¿Okay? ¿Cómo se forma un delta en el tiempo? Y para eso les dejo yo a ustedes esta lámina que está acá. Observen si hacemos un perfil, digamos, longitudinal de un cuerpo deltaico, ¿sí? Deberíamos esperar tener materiales gruesos hacia la parte proximal del delta, ¿sí? Luego, acumulación de sedimentos digamos, que van disminuyendo el tamaño del grano de los sedimentos. Y finalmente, materiales más basales, ya hacia la parte más distal del delta, donde debería corresponderse con facies de materiales más finos, tipo arcilla. ¿Ok? ¿Qué sucede? Imagínense que aquí tienen ustedes en este primer escenario, viene la desembocadura del río y directamente deposita material de manera perpendicular a la línea de costa. ¿Ok? Una vez que las aguas del río y los sedimentos se colmatan, entonces recuerden que el agua va a tender a buscar una nueva zona de debilidad y se forma ahora una nueva ramificación a la que nosotros conocemos como tributario. Entonces ese sería el escenario B, ¿ok? Perdón, el escenario C. Entonces fíjense, se forma un nuevo tributario, aquí se va acumulando sedimento, ¿ok? Se colmata esta zona de sedimentos y el agua ya no puede continuar fluyendo por esta área, ¿ok? Y por lo tanto va a buscar otra zona de debilidad. Entonces se viene ahora a formar un nuevo tributario, ¿sí? Que sería este escenario que está acá. Y así sucesivamente hasta tener la formación de un cuerpo deltaico. Esta imagen es tomada de el libro de Tarbuk y Lütgens 2005 que yo les recomendé al inicio del semestre. Importancia de los deltas. Ya les platiqué un poco sobre la importancia desde el punto de vista energético. El establecimiento de grandes civilizaciones. Vamos a ver cómo el delta del río Nilo básicamente forma parte del propio, digamos, de la propia población. La población se asienta justo encima del río Nilo. Lo vamos a ver también en Sudamérica, en Venezuela y un poco hacia la región de Brasil. Hay un estado que se llama el estado de Delta Amacuro y básicamente todo el estado se asienta, toda la población precisamente sobre ese delta, por eso se llama Delta Amacuro. Presenta tierras fértiles, ya les había mencionado, el agua y las comunicaciones fluviales favorecen al desarrollo de agricultura y comercio. Nosotros acá en la región de Ensenada pues tenemos riachuelos intermitentes, pero hacia zonas tropicales, más hacia el sur, inclusive los ríos son tan grandes que pueden ser navegables, ¿ok?
Esto también ocurre hacia la región del Golfo de México y hacia el delta del río Nilo. ¿Qué más? Constituyen zonas de desarrollo demográfico y económico. ¿Ok? Son zonas de muy baja pendiente reguladas por la cuenca, como otras características. El flujo en los canales pierde energía y se distribuye hacia afuera de la cuenca. Los canales forman diferentes tributarios. Aquí dice distributarios, yo los llamo tributarios, ¿sí? Que serían como esas ramificaciones que aportan sedimento al río principal en una cuenca hidrográfica. El sedimento se acumula formando nuevos canales precisamente por estos tributarios nuevos en la progresión de un cuerpo deltaico, y por supuesto estos tributarios cambian con el tiempo. Tomen en consideración también que en geología costera estas morfologías depositacionales son bastante dinámicas, ¿ok? Digamos que toda la morfología que ustedes observen, ¿sí?, en la línea de costa actualmente, todas esas morfologías son productos de la última era de glaciación. Estamos hablando de que todos los deltas, estuarios, lagunas costeras, lagunas intramontanas, lagunas continentales, básicamente son vestigios del cuaternario, ¿sí? Estamos básicamente viendo morfologías recientes. Bien, esta lámina que está aquí es para mostrarles básicamente la morfología de un delta. Tenemos acá el río meandriforme en la parte, digamos, proximal. Tenemos aquí la llanura deltaica, el frente deltaico, esto que se conoce como el prodelta, y luego ya toda la parte de la plataforma continental que les había platicado a ustedes, que se correspondía con zonas que no son mayores a 200 grados, a 200 metros bajo el nivel del mar, y que generalmente son zonas relativamente planas, ¿sí? Esta zona contigua a el borde continental. Entonces, bueno, estas serían más o menos las partes de un delta, y aquí pueden ver básicamente los tributarios, cómo van formando estas ramificaciones. Y bueno, continuando, ahora observen acá en esta lámina, que es para clasificar los diferentes tipos de delta que pueden ocurrir en la naturaleza. Tomen en consideración que en cada una de las esquinas o de los vértices de este triángulo, digamos que estarían los deltas dominados netamente por aporte fluvial por ríos, deltas dominados por básicamente por oleaje, ¿sí?, por erosión, y en la otra esquina los deltas dominados por mareas. Y por supuesto aquí tenemos intermedios, ¿no? Digamos que el delta, bueno, y como ejemplo tenemos el delta del río Mississippi, un delta característico de delta dominado por aporte fluvial, el delta del río Nilo también, ¿sí? Un ejemplo de un delta dominado por oleaje es este delta del río San Francisco en Brasil. También tenemos, digamos, algo, y fíjense estas morfologías cuspadas que les hablaba, ¿no? Y precisamente estas morfologías cuspadas ocurren debido a que el oleaje trata de erosionar, ¿sí?, parte de la acumulación de sedimentos, ¿ok? Y también tenemos, digamos, un intermedio entre un delta dominado por mareas y un delta dominado por oleaje, y un delta dominado por sedimentos por acción de un río. Y tomen en consideración que, digamos, un punto intermedio serían estas estructuras lobadas, que son más bien, digamos, relativamente achatadas, y esto ocurre básicamente porque en los cambios del nivel del mar, cuando ascienden y descienden, tratan de mantener, digamos, esta estructura lobada después de que ocurre la sedimentación continental. Y con respecto a deltas, digamos, dominados por mareas, me disculpan, aquí estamos hablando no de mareas, sino más bien de erosión por un río, por oleaje. Eh, entonces, básicamente, volvemos acá, y toda la sedimentación continental para formar un delta dominado por ríos, ¿sí?, por aporte fluvial, ahora el oleaje va a tratar de mantener, digamos, a raya esta estructura, y por eso es que se forma
esta morfología lobada, ¿ok? Ahora sí, vámonos hacia la zona de mareas y digamos que básicamente los cambios de nivel del mar, ¿sí? Lo que hacen es que ocultan, ¿sí? Digamos que sería algo como erosivo, pero tratan de ocultar toda la sedimentación que ocurre por aporte fluvial. Y esto es bastante característico, se parece bastante a la morfología del delta del río Colorado. Y fíjense que lo que forman son, digamos, como pequeñas islas, ¿sí? Que son estas manchitas que están acá. Y estas son características de deltas dominados por marea. Y como ustedes saben, hacia la zona alta del Golfo de California, los cambios del nivel del mar en esas regiones son hasta de 8 metros. Y cuando disminuye la marea puede alcanzar inclusive hasta 300 metros hacia el interior. Y luego vuelve a subir la marea y vuelve a recuperar la línea de costa. Entonces son muy característicos y digamos que representarían zonas más bien, digamos, estuarinas, con zonas de mezcla entre agua dulce y salada, justo acá antes de la, digamos, de la boca del delta. Y por supuesto tenemos también algo intermedio, que sería un delta con una componente de aporte fluvial y una componente de mareas. Y básicamente estas serían las morfologías resultantes. Entonces de aquí en adelante lo que les voy a mostrar es ejemplos reales de deltas alrededor del mundo y cuál de estas tres características está dominando sobre cuál. Y con estas tres características me refiero a erosión por oleaje, mareas o cambios de nivel del mar y aporte de sedimentos fluviales. Bueno, fíjense, esta es una morfología típica de un delta con predominancia fluvial, ¿sí? Básicamente estamos viendo un delta como este que está acá. Observen, como les mencionaba, que el delta del río Nilo, inclusive a lo largo del río Nilo, representa zonas con alta productividad de materia, digamos, vegetal. Son zonas que presentan suelos bastante fértiles. Y fíjense que básicamente el delta como tal, ¿sí? El delta como tal es una zona de tierras bastante productivas y observen la morfología en forma de triángulo que representaría básicamente la letra griega delta, ¿sí? Y por cierto, por aquí cerca tenemos el Mar Rojo que estuvieron ustedes investigando en alguna de las prácticas de laboratorio que llevamos adelante en semanas anteriores. Entonces aquí, este delta evidentemente por la gran protuberancia que tiene de acumulación de sedimentos, podríamos decir que es un delta dominado por un río. Entonces aquí estaríamos en este vértice de acá arriba, similar al delta del río Mississippi. ¿Okay? Tomen en consideración también ustedes que este margen continental es un margen pasivo. Por lo tanto, digamos que la componente secundaria sería más bien los cambios de nivel del mar y con menor probabilidad la erosión por oleaje. Si tuviésemos erosión por oleaje, digamos que este delta fuese más cuspado, ¿ven? Porque se erosionara esta parte acá y luego se erosionara esta otra parte de acá. El delta del río Orinoco en Sudamérica, en Venezuela, como les mencionaba, toda esta porción que se corresponde con un estado, ¿sí? Básicamente se corresponde con un delta donde se asienta una población y aquí estaríamos más o menos en un delta dominado por aporte fluvial definitivamente por toda la acumulación de sedimento que vemos acá, pero también un dominio significativo de cambios de nivel del mar para precisamente formar este tipo de morfologías que ustedes observan acá, muy similar a esta morfología de delta que vemos nosotros en esta imagen en la esquina inferior izquierda. Entonces digamos que aquí tenemos una fuerte componente de aporte fluvial, también dominada por cambios de nivel del mar. Y por cierto, aquí estamos más o menos en el frente del Caribe, también se corresponde con un margen pasivo. Bien, continuando con la presentación, aquí les muestro otro ejemplo de un delta dominado por aporte fluvial, que sería el delta del río Mississippi.
que básicamente seguimos acá en este vértice, y observen aquí los diferentes tributarios, ¿sí? En algún momento se formó este tributario para acumular esta cantidad de sedimentos, luego se formó este otro tributario, este tributario de acá, este otro de aquí para formar esta acumulación de sedimentos, y pareciese ser que este tributario último que llega hasta acá es el más reciente para formar esta acumulación de sedimentos. Se colmatan, ¿sí? el aporte de sedimentos, y ahora se forma este tributario que está acá a la izquierda, este otro que está acá a la derecha, digamos que son los tributarios más recientes, y aquí otro tercero, ¿no? Que observan acá. Entonces básicamente se va como ramificando para formar toda esta acumulación de sedimentos, pero básicamente el delta es todo este cuerpo que ustedes observan acá, ¿sí? Bastante prominente, ¿ok? Esta es la morfología de un delta dominado por mareas, ¿sí? Para formar estas barras tidales, que tidal tiene que ver de mareas. Entonces son estas barras de marea, vamos a traducirlas, ¿ok? Y que forma más o menos una estructura tipo estuarios, que en la próxima clase vamos a definir un cuerpo estuarino, cómo funciona, cuáles son sus partes, ¿ok? Y bueno, estos deltas de marea en su forma son importantes las mareas, hay altos rangos de marea, los sedimentos se van a la parte superior de la boca, ¿sí? Entonces digamos que en la parte intermedia, digamos que aquí hay una mezcla de agua salada y agua dulce, y esto también es importante para algunos organismos que suben acá a desovar y luego vuelven hacia aguas saladas. En fin, los deltas de marea distribuyen sedimentos a los canales que forman barras arenosas como los tributarios. Un ejemplo acá es el delta del río Fly, que es este ejemplito que está acá en la esquina inferior derecha. Yo lo busqué con Google Earth, y observen que básicamente tenemos aquí, bueno, toda esta zona de aporte fluvial, ¿sí? Para formar esta zona depositacional, y precisamente las mareas son las que van formando estas barras de marea. Este otro río que está acá forma este otro delta dominado por mareas, ¿sí? Se parece bastante al delta del río Colorado, por cierto. Este otro río, observen cómo aquí el río se comporta de manera meandriforme. Vean estas morfologías meandriformes, lo que sugiere que aquí estamos en una zona de llanura de inundación, y la acumulación de sedimentos y estas barras de arena característica que nos muestran cambios del nivel del mar. Entonces observen la diferencia entre un delta con estas características y, si nos vamos atrás, el delta del río Nilo con estas características. ¿Ven? Entonces se ve bastante claro la diferencia entre un delta dominado por aporte fluvial y un delta dominado por mareas. ¿Ok? Claro, necesitamos aporte fluvial para que pueda existir acá la acumulación de sedimentos, ¿no? Pero digamos que aquí los cambios del nivel del mar ahora toman importancia. Otro ejemplo es este delta del río Cooper, que probablemente ustedes van a estar desarrollando en alguno de los seminarios que van a llevar adelante. Esto es en Alaska, y observen muy bien, esto ejemplifica bastante bien el cartoon que les mostré al inicio de la clase, donde teníamos sierras altas con formación de circos glaciares que luego se incorporan a una cuenca hidrográfica y finalmente acumulan acá sedimentos, ¿no? Los deltas por oleaje, observen aquí cómo básicamente el oleaje trata de mantener a raya la acumulación de sedimentos, y adicionalmente, como el oleaje generalmente no ocurre de manera paralela a la línea de costa, sino que tiene, digamos, una cierta dirección, observen aquí la deriva litoral. Entonces el oleaje trata de básicamente generar este tipo de morfologías, ¿sí? Digamos que es como si le pasaran un lengüetazo a los sedimentos, ¿no? Para mantener este tipo de morfologías. Los deltas por oleaje, digamos que distribuye el sedimento fuertemente mantiene, o bien, digamos, los deltas con estas morfologías cuspadas. No me quiero meter mucho en esta parte no me gustan mucho las láminas de puro texto, pues, ¿no? Pero bueno, se caracteriza por cordilleras en la playa,
un frente suave, usualmente tiene pocos tributarios en relación a otros tipos de deltas, sobre todo como los deltas dominados por aporte fluvial, que tienen, digamos, todas estas ramificaciones. Observen el delta del río San Francisco en Brasil, ¿sí? Y cómo básicamente, y esto lo vimos también un poquito en esta salida de campo virtual que hicimos hace unas clases atrás, observen cómo básicamente estos deltas tratan de mantener una morfología bastante lobada, porque la acumulación sedimentaria que se pueda formar en esta región en particular, el oleaje los tiende a borrar y básicamente esos sedimentos ahora son transportados a través de estas corrientes litorales, ¿no? Para formar, digamos, playas arenosas, ¿ok? Este es otro ejemplo, digamos, el delta del río Danube, que se los mostré aquí abajo, que sería ahora una combinación entre un delta dominado por aporte fluvial y un delta dominado por aporte por oleaje, ¿sí? Digamos que es una combinación de ambas. Y también podemos ver acá esta morfología lobada, digamos, bastante aplanada, producto de la erosión por oleaje. Voy a saltar esta de acá porque no es el mejor ejemplo. Eh, y bueno, y con esto concluimos. Ahora, déjenme ver si tengo unos 5 o 10 minutos. Quiero mostrar algunos deltas que tengo en Google Earth. Y con esto concluiríamos la clase del día de hoy. Muy bien, jóvenes, vámonos rápidamente aquí a definir el delta del río Colorado. ¿Sí? Como ven, está en la desembocadura del río Colorado, en la zona, en la parte alta del Golfo de California, ¿ok? Y observen cómo la desembocadura del río acumula toda esta cantidad de sedimentos para formar acá un delta, que por cierto es un delta dominado por marea y podemos ver aquí las barras de marea en esta región. O sea, aquí tendríamos una combinación entre aporte fluvial y cambios del nivel del mar. Ya les había mostrado acá San Miguel, en Ensenada, cómo básicamente podría funcionar, observen el arroyo San Miguel, la acumulación de sedimentos y cómo pareciese que aquí se formó un delta, ¿sí? Este es un delta antiguo y precisamente el oleaje trata de mantener esta estructura, ahora más bien achatada, como una estructura lobada, y más bien podríamos tener aquí un cuerpo más bien estuarino. Podríamos irnos ahora acá hacia la región del Golfo de México, donde ya les mostré a ustedes el delta del río Mississippi, que es este que está acá, bastante prominente, ¿ok? ¿Dónde más podemos tener desarrollo de deltas? Ya les había mencionado también que estábamos, digamos, en toda, mire, fíjense, toda esta región que se corresponde con el estado Amacuro en Venezuela, toda esta porción de tierra se corresponde con un delta y básicamente el estado tiene el nombre del delta, podríamos medir, nos faltó hacer mediciones allá arriba. Fíjense, este delta tiene un espesor de básicamente, vamos a ponerlo en kilómetros porque es bastante, 280 kilómetros de espesor, ¿sí? Para que tenga una idea de la acumulación de sedimentos como tal, y un largo de básicamente unos 140 kilómetros. Entonces podríamos multiplicar ambos largo y ancho para que tenga una idea de el área que cubre todo este cuerpo sedimentario. Entonces se nos olvidó medir. Bueno, no lo midamos, es un delta mucho más chiquitito, ¿no? Pero también nos podríamos ir ahora aquí al delta del río Nilo, ¿sí? Acuérdense el Mar Rojo que ustedes estudiaron y observen cómo básicamente este delta tiene ahora un espesor, un ancho de 290 kilómetros y un largo de 165 kilómetros, muy similar al delta del río Amacuro. Son zonas bastante extensas de acumulación de sedimentos que han ocurrido en estas regiones. Muy bien, jóvenes, espero les haya gustado la clase del día de hoy. Como siempre, los invito a que nos veamos ahora acá en vivo a través de la plataforma Blackboard para que generemos esta discusión grupal, o si tienen algunas preguntas o dudas con respecto a lo que acabamos de ver en este video, y posteriormente poder realizar el examen rápido
que ya tenemos acostumbrado al final de cada clase. Yo con esto me despido y espero que estén muy bien.